Hola a todos. Cuando hice el disfraz de Harley Quinn la semana pasada, os pregunté si queríais que hiciera el bate y otros accesorios. Y me dijisteis todas que sí, el bate. También queríais más cosas, pero hay que entender que muchos de nuestros seguidores tampoco son muy pro Harley Quinn. Por eso le pedí a 2 canales amigos que hicieran también cosas para el disfraz. Menudo Numerito ha hecho, de momento, un cinturón y una cazadora. Pero sé que va a hacer también los pantalones de una manera diferente a como la hicimos aquí. Y Twist of Fate ha hecho el maquillaje. Bueno, pues os dejo en la descripción los links a los vídeos y en la tarjeta también los vídeos para que podáis verlos. Y ya vamos a ver cómo hacemos el bate. Para hacerlo vamos a necesitar una botella de plástico, puede ser de lo que sea, da igual, yo voy a usar esta de agua, cuanto más grande el bate. Periódicos, una goma normal. Vamos a necesitar también bolsas de plástico para rellenar, podéis usar también más papel pero pesará más, cola blanca y pegamento de decoupage, una servilleta y os dejo también la plantilla que usaremos para el bate en nuestra web en ideas2s.com. Bueno, pues empezamos cogiendo la botella y recortando la parte del tapón. De esta forma queda más igualado toda la parte de abajo. Bueno, ahora cogemos el periódico, la idea es enrollar haciendo más fino la parte de abajo y más ancha la de arriba. Vamos, lo interesante es que esté bien fuerte enrollado. Ahora ponemos la goma y vamos a ver qué tal queda. Lo ponemos dentro de nuestra botella y ya veis el bate. Este bate es más cortito, pero podemos dejar más largo el bate poniendo en la parte de abajo de la botella bolsas de plástico o papel. Yo uso bolsas de plástico porque, como os digo, pesan menos. Bueno, pues ahora nuestro bate está más largo, meto la parte de abajo del palo y veo que baila bastante dentro de la botella, entonces voy a hacerlo más gordo. Para eso he cogido otro periódico, le voy a cortar un trozo de abajo para que no quede el puño muy gordo y le corto también una esquina de abajo. Y así vuelvo a enrollar prieto y a ver qué tal queda esta vez. Va a quedar mucho más ajustado al tamaño de la botella. Pues vuelvo a poner la goma para que quede ahí bien cerrado y pueda seguir trabajando, y voy a poner también celo alrededor para que no se me abra. ¿Veis? Así, bueno, suelto un poco para que se quede bien ajustada la botella y todavía le queda un pelín, así que pondré luego un poco de papel alrededor, ahora os lo enseño. ¿Veis? Pongo celo y ahora pongo un poco de papel alrededor para que quede bien ajustado. Ahora vamos a tapar todo esto con papel de periódico untado en cola blanca con agua. Entonces lo primero que hago es recortar papel de periódico y ahora en un vaso echo agua y cola blanca, más o menos medio y medio. Revuelvo bien, yo lo pongo luego en un plato para que sea más fácil untarlo y voy untando trozos de periódico, como veis, inicialmente muy grandes y luego más pequeños, para que tapar todo lo que es la botella y el periódico. Pues nada, aquí hay que dar varias capas, esperar además a que una se quede seca para dar la siguiente. Yo aconsejo al principio poner papeles más grandes y después en las siguientes capas ir poniendo papeles más finitos para que no se formen arrugas. De esta manera tengo que ir tapando todo, como digo. Es importante también tapar los extremos, es decir, el final donde está la botella y el otro lado donde está el mango del bate. ¿Veis? No tenéis más que poner tiras primero para un lado y luego las ponéis en la otra dirección. Esta técnica ya la hicimos hace muchos años para hacer un cerdito de hucha. Pues veis, ya tiene su formita. Entonces, una vez que ya está pegada, digamos, la capa superior, puedo quitar la goma y pegar la parte de abajo. Y una vez que está seco voy a aplicar pintura acrílica. Yo he cogido esta pintura que en realidad es pintura oro, pero yo he pensado que no pasaba nada porque brillara el bate. Si vosotros no queréis que brille, pues usar una pintura normal del color beige. Pintamos por las dos caras y dejamos secar. Ahora hemos impreso en servilleta, igual que hacíamos para la camiseta. Os dejo el enlace también en la tarjeta ahí abajo. Hemos impreso las letras del bate, que como os decía os las dejo también en la descripción. Están en la web. Bien, pues recortamos y recortamos bastante para que no se quede mucha parte blanca. Ahora no tenemos más que usar un pegamento fuerte tipo decoupage o Mod Podge para pegar en el bate. Encima pegaremos la servilleta extendiéndola bien y apretando un poquito con la mano para que se quede
fijada y después vamos a aplicar otra vez pegamento por encima, igual que hacíamos el otro día con la camiseta. Ya veréis que lo blanco de la servilleta se queda transparente. Hacemos lo mismo con lo del puño, el dibujo que hay en la parte de abajo, ese dibujo de rombos muy típico de Harley Quinn. Pues aplicamos primero por un lado y luego cuando seque aplicaremos en la parte de abajo, no va a ser que se nos pegue la parte de abajo y lo estropeemos. Ponemos también pegamento por encima. Cuando se seca rematamos la parte de atrás y también vamos a poner en la parte de abajo, yo he puesto, fijaros, es una venda elástica, pero podéis poner esparadrapo o un washi tape blanco. Solo nos queda acabar de poner las letras alrededor. Podéis hacer las que yo os he dado impresas en la web o directamente con rotulador permanente escribir encima de la pintura. Bueno, si os fijáis, como la servilleta, todo lo que es blanco acaba siendo transparente, en lo que son las rayas tendríamos que aplicar ahora un poco de esmalte blanco, pero ha quedado genial, ¿eh? Bueno, pues ya veis, por muy poco dinero tenéis el bate, eso sí, lleva trabajo, ¿eh? Antes de acabar, quería comentaros que esta semana el vídeo del viernes lo voy a pasar al miércoles o al jueves, no lo sé todavía, porque tengo mucho trabajo con una colaboración que estamos haciendo para el sábado día 8. Sábado día 8 a las 5 tendremos una colaboración de Halloween muy divertida. Participan canales que no solo son de manualidades, con lo cual os vamos a ayudar a hacer un pedazo fiesta en Halloween que triunfáis seguro. Bueno, no os la perdáis porque además vamos a sortear 5 disfraces. 5 disfraces de Funidelia valorados cada uno en 100 euros. Y otra cosa, si todavía no habéis comprado el disfraz y queréis comprároslo, os dejo en la descripción un cupón de descuento de Funidelia de un 10%. Si queréis entráis a su web, compráis lo que sea y ponéis que tenéis ese cupón. Bien, pues no os perdáis esa colaboración que ya digo va a estar genial. Bueno, pues nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.